El rey de los demonios odia profundamente al clan Ubuyashiki. Esta familia tiene siglos liderando a la cofradía Cazademonios y heredando el título de patrón. Sin embargo, nadie se imaginaría que Muzan Kibutsuji y Kagaya Ubuyashiki comparten una profunda conexión. Pero antes de comenzar, dale click al botón de like y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna novedad. Hola mis sobrinitos otaku, soy la tía Scatrix y el día de hoy resolveremos una incógnita que tiene a muchos fans bastante confundidos. Y es que en el episodio 1 de la temporada 3 podemos observar a Muzan reclamando a sus lunas superiores por no haber podido acabar con el clan Ubuyashiki en siglos. Y posteriormente procede a desquiciarse como si alguien le hubiera dicho que se parece a Michael Jackson. Es bien sabido que Muzan odia al patrón con todo su ser porque lo han estado buscando y cazando sin cesar durante 1000 años y no ha podido extinguir a la compañía Cazademonios ni al clan Ubuyashiki, pero nadie se esperaba que Muzan y el patrón estuvieran unidos por un vínculo inquebrantable. Te aviso que se viene un pequeño spoiler del final del arco del entrenamiento pilar, así que si no quieres enterarte, es momento de parar el video. En el tomo número 16 del manga de Demon Slayer, en el momento en que Muzan llega a la mansión de los Ubuyashiki, el patrón afirma que tanto Muzan como él comparten el mismo linaje, pues a pesar de que hayan pasado 1000 años y la sangre se haya diluido, la conexión sigue ahí. Posteriormente, Kagaya Ubuyashiki, quien para este momento está todo fregado el pobre man, le reclama a Muzan que por su culpa una maldición cayó en su clan, y todo por haber dado origen a un monstruo como él. Es decir, que Muzan, al compartir sangre de los Ubuyashiki, desató una maldición sobre el clan cuando se convirtió en demonio. Nos cuenta que todos los bebés que nacían eran muy enfermizos y tenían una muerte temprana, lo que llevó al clan al borde de la extinción, pero justo antes de que eso sucediera, recibieron una profecía de un sacerdote sintoísta, quien les ordenó ofrecer su cuerpo y alma para derrotar al demonio que había salido de su propio clan, o sea, Muzan. El sacerdote les aseguró que si cumplían esta penitencia, el clan no se extinguiría. A partir de ese momento, el clan Ubuyashiki comenzó a desposar doncellas de clanes de sacerdotes, logrando así que sus descendientes no murieran tan jóvenes. Sin embargo, ninguno de los descendientes logra vivir más allá de los 30 años. Como dato curioso, esta maldición también afecta a las mujeres del clan, porque maldice la sangre y no solamente a los herederos. En el segundo fanbook oficial también nos aseguran que Muzan era hijo de los antepasados de los Ubuyashiki y que tenía muy mala salud, por lo que siempre se encontraba bajo tratamiento médico. Así que por si no entendiste, el patrón y Muzan son parientes, provienen del mismo clan y comparten lazos sanguíneos. Inclusive en una de las portadas de capítulo, la autora nos dibuja a Muzan y al patrón exactamente iguales, haciendo hincapié en la conexión de lazos sanguíneos que ambos comparten. Muzan se burla de la condición deplorable del patrón, ya que como hemos podido ver a lo largo de la historia, la enfermedad del patrón se va extendiendo por su cuerpo como si lo fuera pudriendo poco a poco. Kibutsuji recuerda su vida de humano perfectamente, se siente frustrado y molesto de haber sido tan frágil y débil y, peor aún, de haber estado muy cerca de fallecer por su enfermedad. Por eso no tolera ninguna insinuación de que parezca enfermo o que esté al borde de la muerte, tal como pudimos observar en el episodio 8 cuando se cargó a 2 borrachos e hizo cuacha a una señora porque le encabritó que le dijeran que con su color tan pálido pareciera que estaba a punto de visitar a San Pedro. Por ese motivo está obsesionado con la inmortalidad y volverse lo que él define como un ser perfecto e invencible. El clan Ubuyashiki se comprometió a perseguir a Muzan y ha cumplido su palabra durante 1000 años, pero no únicamente porque quieran librar al mundo de los demonios, sino porque si logran exterminar a Muzan, la maldición que pesa sobre el clan también desaparecerá de las futuras generaciones. Y para terminar, si te interesa conocer más acerca del patrón, te comparto información que la autora nos proporciona en el fanbook oficial número 2. Pon mucha atención porque estos datos no fueron revelados en el manga. Kagaya Ubuyashiki, en la larga historia de la compañía Cazademonios, fue uno de los comandantes con mayor carisma, liderazgo y fuerza mental. Su padre era una persona muy sensible que no podía soportar que los espadachines salieran heridos o dieran sus vidas en combate, por lo que se quitó la vida a los 19 años. Además,
todos los hijos que tuvo fueron hombres, de modo que todos perecieron a temprana edad, excepto por Kagaya. Los hombres de la familia Boyashiki siempre fallecen dejando solo a uno, sin importar cuánto se cuiden. Las mujeres también mueren, ya sea por una enfermedad o un accidente, a menos que se casen y renuncien al apellido Boyashiki tomando el de su esposo. Kagaya heredó el título de comandante general cuando tenía 4 años de edad. Y por mi parte ha sido todo. Por favor dale like, suscríbete, sígueme en mis redes y nos vemos en un próximo video.